La Biblia etíope guarda entre sus páginas una verdad que transformó por completo nuestra comprensión sobre el origen del libro de Proverbios. Durante siglos, la tradición cristiana occidental atribuyó la autoría exclusiva de este libro a Salomón, el rey sabio de Israel. Millones de creyentes repitieron esta verdad como absoluta, sin cuestionar, sin investigar más allá de lo que sus líderes religiosos les enseñaron. Pero en las montañas de Etiopía, preservada por la Iglesia Ortodoxa Etíope durante más de 2000 años, existe una versión de las Escrituras que nunca fue editada por los concilios occidentales, nunca fue filtrada por las decisiones políticas de Roma, nunca pasó por las manos de aquellos que determinaron qué libros servirían mejor a sus intereses institucionales. El canon etíope contiene 81 libros, no los 66 que conocemos en las Biblias protestantes, ni los 73 de las Biblias católicas. Y dentro de esa colección expandida de sabiduría antigua, el libro de Proverbios aparece con algo que las versiones occidentales omitieron deliberadamente, algo que cambia por completo la narrativa sobre quién escribió estas palabras de sabiduría que han guiado a la humanidad durante milenios. Los manuscritos etíopes revelan que Proverbios no fue obra de un solo hombre, sino una compilación de sabiduría transmitida por múltiples sabios, recopilada a lo largo de generaciones, y que Salomón fue apenas uno de los contribuyentes, aunque el más prominente. Las primeras líneas del libro de Proverbios establecen con claridad la participación de Salomón. Proverbios 1, versículo 1, declara: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pero lo que muchos desconocen es que este encabezado no gobierna todo el libro. Es apenas la introducción de una colección que después identificará explícitamente a otros autores. Proverbios 25, versículo 1, afirma: También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Aquí aparece la primera revelación crítica. Incluso los proverbios atribuidos a Salomón fueron preservados y copiados por escribas de la corte del rey Ezequías, quien gobernó aproximadamente 200 años después de Salomón. Esto significa que la transmisión de esta sabiduría involucró procesos editoriales, selección de material y decisiones humanas sobre qué incluir y qué excluir. Pero la revelación más perturbadora está en los capítulos 30 y 31. Proverbios 30, versículo 1, identifica a un autor completamente diferente. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que declaró el varón Aitiel y Aucal. La tradición occidental siempre minimizó este capítulo, tratándolo casi como una nota al pie, un apéndice menor dentro de la gran obra salomónica. Pero los manuscritos etíopes le dan a Agur un peso completamente distinto. En la tradición etíope, Agur no es un sabio menor o un apéndice olvidado, sino un maestro de sabiduría reconocido, posiblemente originario de Masa, una región árabe mencionada en Génesis 25, versículo 14, como descendiente de Ismael. Esto significa que la sabiduría contenida en Proverbios no es exclusivamente israelita, sino que incorpora tradición árabe, sabiduría semítica más amplia, conocimiento que trascendía las fronteras nacionales y religiosas de Israel. El capítulo 31 presenta la autoría más controversial de todas. Proverbios 31, versículo 1 declara: Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Aquí encontramos algo revolucionario. Una mujer cuyo nombre no conocemos, la madre del rey Lemuel, es identificada como autora de sabiduría bíblica. En una cultura profundamente patriarcal, donde las voces femeninas raramente eran registradas en textos sagrados, esta mujer anónima se convierte en maestra de reyes, en transmisora de verdades eternas. La tradición rabínica posterior
intentó resolver esta incomodidad, afirmando que Lemuel era simplemente otro nombre para Salomón, y que esta madre era Betsabé. Pero esta interpretación no tiene base textual sólida. Es un intento de devolver todo el libro a la autoría salomónica, de eliminar la diversidad de voces que las escrituras mismas reconocen. La Iglesia Ortodoxa etíope preservó una comprensión que Occidente perdió o deliberadamente suprimió. La Biblia es una biblioteca de múltiples voces humanas inspiradas por el Espíritu Santo, no la producción monolítica de individuos aislados. El libro de Proverbios, en su estructura más honesta, es un compendio de sabiduría antigua, recopilada a lo largo de generaciones, que incluye la brillantez de Salomón, sí, pero también las perspectivas de Agur el árabe, las enseñanzas de la madre de Lemuel y el trabajo editorial de los escribas de Ezequías. Cada voz contribuye con su perspectiva única. Cada autor ofrece su ángulo particular sobre la naturaleza de la sabiduría, el temor de Dios, la justicia, la prudencia y el vivir bien. Los manuscritos etíopes contienen variantes textuales que confirman esta diversidad de autoría. Mientras las versiones occidentales intentaron uniformizar el texto, suavizando las diferencias de estilo y vocabulario entre secciones, los textos etíopes preservan las características distintivas de cada autor. El hebreo original, del capítulo 30, atribuido a Agur, utiliza estructuras poéticas y expresiones idiomáticas que difieren marcadamente del estilo salomónico de los primeros capítulos. Agur utiliza más preguntas retóricas, más expresiones de humildad intelectual, un tono más místico y contemplativo. Proverbios 30, versículos 2 al 3, presenta a Agur diciendo: «Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo». Esta confesión de ignorancia contrasta radicalmente con el tono confiado y autoritario de los proverbios salomónicos. Salomón habla desde la autoridad del rey más sabio de la tierra, bendecido directamente por Dios con entendimiento sobrenatural. Agur habla desde la humildad del buscador perpetuo, reconociendo los límites del conocimiento humano. Pero esta humildad no disminuye el valor de su sabiduría. De hecho, los versículos que siguen contienen algunas de las meditaciones más profundas de todo el libro sobre la naturaleza de Dios, la confiabilidad de su palabra y la futilidad de acumular riquezas sin propósito eterno. Existe una pregunta que desarma décadas de enseñanza tradicional. Si Salomón fue el hombre más sabio que jamás vivió, dotado de sabiduría directamente por Dios, como relata 1 Reyes 3, versículos 5 al 14, entonces, ¿por qué necesitaba el libro de Proverbios incluir la sabiduría de otros autores? ¿Por qué los escribas de Ezequías sintieron necesario recopilar también las palabras de Agur y de la madre de Lemuel? La respuesta etíope es revolucionaria, porque la sabiduría divina no está confinada a una sola persona, nación o tradición. El Espíritu Santo inspira a quien elige, cuando elige, dónde elige. La sabiduría de Dios trasciende fronteras tribales, nacionales y religiosas. Un árabe descendiente de Ismael puede recibir revelación divina tanto como un rey israelita descendiente de Abraham a través de Isaac. Esta comprensión está presente en el texto mismo, pero requiere ojos dispuestos a ver más allá del condicionamiento occidental. Proverbios 8, versículos 22 al 31, presenta a la sabiduría personificada, existiendo antes de la creación del mundo, presente con Dios durante la formación del universo. Esta sabiduría cósmica no pertenece exclusivamente a Israel. Ella clama en las plazas, en las calles, en los lugares de reunión de todas las naciones, como declara Proverbios 1, versículos 20 al 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas.
Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Si la sabiduría divina está disponible públicamente, clamando en las plazas de todas las ciudades, entonces lógicamente puede inspirar a sabios de diferentes culturas y tradiciones. La madre de Lemuel representa algo aún más subversivo para el patriarcado religioso tradicional, la autoridad espiritual femenina reconocida en las Escrituras mismas. Proverbios 31, versículos 1 al 9, contiene las enseñanzas de esta mujer a su hijo rey, instruyéndolo sobre la justicia, el uso correcto del poder, la moderación en el vino y la defensa de los vulnerables. Estos no son consejos domésticos o maternales en el sentido reduccionista, son enseñanzas políticas y éticas de alto nivel, dirigidas específicamente a un gobernante. Ella le dice en el versículo 8 al 9, «Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso». Si has cargado durante años con la sensación de que algo fundamental fue omitido en tu educación bíblica, de que las verdades más profundas fueron escondidas detrás de tradiciones convenientes, entonces lo que estás descubriendo aquí no es accidental. Durante este viaje por las revelaciones del canon etíope sobre Proverbios, hemos desenterrado capas de verdad que la cristiandad occidental prefirió mantener ocultas. Ahora quiero escuchar tu voz. En los comentarios, escribe exactamente esto. Necesitaba saber esta verdad. 4 palabras simples, pero cargadas de significado. Porque tu comentario no es solo para mí, es una declaración pública de que estás despertando, de que estás dispuesto a cuestionar lo que siempre te dijeron que era incuestionable. Y cuando otros lean tu comentario, sentirán que no están solos en esta búsqueda. Estamos construyendo juntos una comunidad de buscadores de verdad que no se conforman con respuestas superficiales. El versículo 10 al 31 del capítulo 31, el famoso poema sobre la mujer virtuosa, es frecuentemente interpretado como un simple elogio a las esposas obedientes y trabajadoras. Pero en su contexto original, como parte de las enseñanzas de la madre de Lemuel, este poema adquiere un significado completamente diferente. Es una madre enseñando a su hijo rey qué tipo de mujer debe buscar como compañera, no una lista de tareas domésticas para controlar a las mujeres, sino un retrato de excelencia femenina en todas las esferas de la vida: comercial, intelectual, espiritual, familiar y comunitaria. La mujer virtuosa, descrita aquí, administra negocios, compra propiedades, planta viñedos, comercia con mercaderes, enseña sabiduría y es respetada en las puertas de la ciudad donde su esposo es reconocido. Los manuscritos etíopes enfatizan aspectos que las traducciones occidentales frecuentemente suavizan. La palabra hebrea traducida como virtuosa es Hayil, que en su sentido más completo significa fuerza, capacidad, riqueza, poder, incluso ejército. No es virtud en el sentido de pasividad moral, sino excelencia activa, fuerza de carácter, capacidad demostrada. Este mismo término es usado en el Antiguo Testamento para describir guerreros valientes y hombres de recursos. Cuando la madre de Lemuel pregunta en el versículo 10, «Mujer Hayil, ¿quién la hallará?», está preguntando retóricamente quién puede encontrar una mujer de excelencia comparable a un guerrero, una mujer de fuerza y capacidad extraordinarias. La inclusión de estas voces diversas en el canon etíope de Proverbios desafía fundamentalmente la narrativa de que la Biblia es un libro monolítico, producido por una sola cultura con una sola perspectiva. Agur trae sabiduría árabe. La madre de Lemuel trae perspectiva femenina y materna. Los escribas de Ezequías traen el proceso editorial de preservación y transmisión. Salomón contribuye con su extraordinario don de sabiduría.
Pero juntos, estas voces crean una sinfonía de entendimiento sobre la naturaleza de la vida sabia, el temor de Dios y el camino hacia la vida plena. Las implicaciones teológicas de esta revelación son profundas y perturbadoras para quienes construyeron su fe sobre la premisa de que cada libro bíblico tiene un solo autor humano claramente identificable. Si Proverbios es una compilación de múltiples autores, entonces, ¿qué otros libros bíblicos fueron también productos de procesos comunitarios de recopilación y edición? La erudición bíblica moderna ha demostrado que Isaías probablemente fue escrito por al menos 2 o 3 autores diferentes en periodos históricos distintos. Los Salmos son explícitamente una colección de himnos de múltiples autores: David, Asaf, los hijos de Coré, Moisés, Salomón y muchos anónimos. El Pentateuco, los primeros 5 libros tradicionalmente atribuidos a Moisés, muestra evidencias claras de múltiples fuentes y tradiciones combinadas por editores posteriores. Esto no disminuye la inspiración divina de las Escrituras. Al contrario, revela un modelo de inspiración más complejo y hermoso. Dios trabajando a través de comunidades de fe a lo largo de generaciones, inspirando a individuos específicos en momentos específicos, y después guiando procesos editoriales para preservar y transmitir estas verdades a través de los siglos. La Biblia no es un libro mágicamente dictado del cielo, palabra por palabra, a escribas pasivos. Es la biblioteca sagrada de un pueblo en relación continua con Dios, documentando sus encuentros, luchas, revelaciones y transformaciones a lo largo de miles de años. La Iglesia Ortodoxa etíope preservó esta comprensión porque nunca pasó por el trauma teológico que Occidente experimentó durante la Reforma Protestante. Los reformadores, en su legítima batalla contra la autoridad absoluta de Roma, crearon accidentalmente un nuevo ídolo: la Biblia como objeto infalible, cada palabra directamente dictada por Dios, sin participación humana real en su composición. Esta visión extrema de inspiración verbal e inerrancia absoluta fue una reacción histórica específica, no la posición original de la Iglesia primitiva. Los padres de la Iglesia reconocían personalidades distintivas, estilos de escritura diversos y perspectivas humanas variadas en los textos bíblicos, sin que esto amenazara su fe en la autoridad divina de las Escrituras. El canon etíope de 81 libros incluye textos que Occidente rechazó por razones que frecuentemente tuvieron más que ver con política que con teología. El libro de Enoc, preservado completo solo en etíope, es citado explícitamente en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. Judas, versículos 14 al 15, dice: «De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos». Esta cita directa de Enoc en el Nuevo Testamento canónico debería haber sido suficiente para preservar Enoc en todas las Biblias cristianas. Pero los concilios occidentales decidieron diferente, parcialmente porque Enoc contiene enseñanzas sobre ángeles caídos y gigantes que incomodaban las teologías emergentes del cristianismo imperial. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿por qué esta verdad fue suprimida en Occidente? ¿Por qué los concilios y líderes eclesiásticos prefirieron promover la narrativa simplificada de Salomón como único autor de Proverbios cuando el texto mismo identifica explícitamente a otros autores? La respuesta tiene múltiples capas. Primero, la autoría salomónica proporcionaba autoridad real y divina incuestionable al libro. Salomón era el rey sabio por excelencia, bendecido directamente por Dios con sabiduría sobrenatural. Vincular todo Proverbios a Salomón elevaba el estatus del libro y simplificaba su enseñanza a las masas. Segundo, reconocer autores árabes como Agur complicaba la narrativa de exclusividad israelita de la revelación divina.
Si Dios inspiraba sabiduría en árabes descendientes de Ismael, entonces la salvación y revelación divina no estaban confinadas a los límites étnicos y religiosos que el cristianismo institucional estaba estableciendo. Esto amenazaba el proyecto imperial de cristianizar el mundo bajo una sola autoridad eclesiástica. Era más conveniente sugerir que toda verdad divina fluía a través de un canal único y controlable, de Israel a través de Cristo, hasta la Iglesia institucional. Tercero, dar prominencia a la sabiduría femenina de la madre de Lemuel desafiaba el patriarcado eclesiástico que estaba sistemáticamente eliminando liderazgo femenino de todas las estructuras de poder. Las primeras iglesias cristianas tenían diaconisas, profetisas, maestras y líderes femeninas, como documenta el Nuevo Testamento en figuras como Priscila, Febe, Junia y las hijas profetas de Felipe. Pero a medida que el cristianismo se fusionó con el poder imperial romano, estas voces fueron silenciadas. Minimizar la autoría femenina en Proverbios era parte de este proyecto más amplio de marginalización. La Biblia etíope no sufrió estas manipulaciones porque la iglesia etíope nunca fue colonizada por Roma ni por los poderes coloniales europeos posteriores. Etiopía mantuvo su independencia y su tradición cristiana ortodoxa sin interrupción desde el siglo IV. Cuando el rey Esana de Aksum convirtió su reino al cristianismo alrededor del año 330, estableció una iglesia que preservaría tradiciones más antiguas, más cercanas al cristianismo judío primitivo, menos influenciadas por la helenización y romanización que transformaron el cristianismo occidental. Los 81 libros del canon etíope incluyen los 39 del Antiguo Testamento protestante, los 7 deuterocanónicos católicos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primer Macabeos, Segundo Macabeos, más libros adicionales que solo Etiopía preservó completos. Enoc, Jubileos, Primer Esdras, los 3 libros de Mecabián, distintos de Macabeos, Salmos de Salomón, Ascensión de Isaías y otros. Cada uno de estos libros fue preservado porque la comunidad etíope los consideró inspirados, útiles para enseñanza y transmitidos fielmente desde las primeras tradiciones cristianas. El proceso de formación del canon bíblico occidental fue caótico, políticamente cargado y extendido a lo largo de siglos. No hubo un momento único donde Dios reveló cuáles libros deberían estar incluidos. Fueron concilios humanos, con agendas humanas, tomando decisiones basadas en criterios que mezclaban teología con pragmatismo político. El concilio de Hipona en 393, el concilio de Cartago en 397, el concilio de Roma en 382 bajo el Papa Dámaso. Todos estos produjeron listas ligeramente diferentes de libros canónicos. La Reforma protestante en el siglo XVI rechazó los deuterocanónicos que habían sido parte de la Biblia cristiana durante 1200 años, devolviéndose al canon judío más corto establecido en Jamnia alrededor del año 90. Etiopía simplemente continuó con la tradición que había recibido, sin sentir necesidad de conformarse a las decisiones de concilios extranjeros en tierras lejanas. Para la iglesia etíope, el libro de Enoc siempre fue escritura, citado en el Nuevo Testamento, referenciado por los padres de la iglesia primitiva, esencial para comprender el contexto del ministerio de Jesús y las cartas apostólicas. Eliminar Enoc del canon era incomprensible desde la perspectiva etíope, como eliminar cualquier otro libro fundamental. Cuando examinamos Proverbios a través de esta lente etíope más amplia, vemos un patrón consistente. Dios, utilizando múltiples voces, diversas perspectivas y procesos humanos de recopilación para transmitir sabiduría eterna. Esta comprensión no solo es más fiel al texto mismo, sino que también es más coherente con cómo Dios opera a lo largo de toda la historia bíblica.
Dios llama a Abraham en Ur de los Caldeos, tierra pagana. Dios usa a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que no era israelita, para bendecir a Abraham. Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, capital del imperio asirio enemigo de Israel. Dios usa a Ciro el persa, un rey pagano, para liberar a Israel del exilio babilónico, y lo llama explícitamente su ungido en Isaías 45, versículo 1. El patrón es claro. Dios no está confinado a un solo pueblo, una sola tradición o una sola línea de transmisión de verdad. El Espíritu Santo sopla donde quiere, como declaró Jesús en Juan 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si esto es verdad para la experiencia del nuevo nacimiento, también es verdad para la inspiración de sabiduría divina. Dios puede inspirar a un rey israelita, a un sabio árabe, a una madre enseñando a su hijo rey, y a escribas recopilando estas perlas de sabiduría siglos después. La estructura interna del libro de Proverbios revela su naturaleza compilatoria, incluso sin conocer las revelaciones etíopes. Proverbios 1 al 9 constituye una primera sección con estilo literario distintivo, utilizando largos poemas didácticos donde la sabiduría personificada habla directamente. Esta sección probablemente fue compuesta como introducción pedagógica para toda la colección. Proverbios 10 al 22, versículo 16, presenta proverbios cortos de 2 líneas, la mayoría atribuidos a Salomón, usando predominantemente paralelismo antitético, donde la segunda línea contrasta con la primera. Proverbios 22, versículo 17 al 24, versículo 22, es una sección titulada Palabras de los sabios, claramente distinta en estilo y autoría. Proverbios 25 al 29 retoma los proverbios salomónicos, pero específicamente identificados como copiados por los varones de Ezequías. Proverbios 30 presenta las palabras de Agur. Proverbios 31, versículos 1 al 9, contiene las palabras de la madre de Lemuel. Y Proverbios 31, versículos 10 al 31, cierra con el poema acróstico sobre la mujer excelente. Esta estructura sectorial claramente indica compilación editorial, no composición unitaria por un solo autor. Los editores finales preservaron las atribuciones de autoría donde existían, creando un libro que honra múltiples voces de sabiduría mientras las organiza en una narrativa pedagógica coherente. El resultado es una obra maestra de literatura sapiencial que supera lo que cualquier autor individual podría haber producido. La diversidad de perspectivas enriquece el entendimiento, la variedad de estilos mantiene el interés, y la multiplicidad de contextos culturales demuestra la universalidad de la sabiduría divina. Los proverbios de Salomón tienden a enfocarse en contrastes morales claros, el justo versus el impío, el sabio versus el necio, el diligente versus el perezoso. Son proverbios diseñados para educación moral básica, estableciendo principios fundamentales de conducta justa. Agur, en contraste, explora misterios más profundos y ambigüedades más sutiles. Sus palabras en Proverbios 30 incluyen preguntas sobre la naturaleza de Dios, admisiones de ignorancia y numerales enigmáticos que requieren meditación profunda. Proverbios 30, versículos 18 al 19, declara: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Este estilo contemplativo y místico de Agur complementa perfectamente el estilo directo y práctico de Salomón. Juntos ofrecen una educación completa en sabiduría,
principios claros para guiar la conducta diaria y misterios profundos que mantienen la mente humilde y el corazón abierto a revelación continua. Las enseñanzas de la madre de Lemuel añaden otra dimensión: sabiduría relacional y política desde perspectiva femenina y materna. Ella le enseña a su hijo sobre el uso correcto del poder, la importancia de justicia para los vulnerables y las cualidades que debe buscar en una compañera de vida. Existe un paralelo instructivo entre el libro de Proverbios y el libro de Salmos. Ambos son claramente compilaciones de múltiples autores a lo largo de generaciones. El libro de Salmos tiene 150 salmos atribuidos a diversos autores: 73 a David, 12 a Asaf, 11 a los hijos de Coré, 2 a Salomón, 1 a Moisés, 1 a Etán, el Esraíta, y 50 anónimos. Nadie cuestiona seriamente esta diversidad de autoría en Salmos, porque los encabezados lo hacen explícito. Sin embargo, generaciones de cristianos fueron enseñados que Proverbios era exclusivamente salomónico, ignorando que el texto mismo identifica múltiples autores tan claramente como lo hace Salmos. Esta selectividad en reconocer autoría múltiple versus autoría única revela agendas interpretativas más allá del simple análisis textual. Permitir múltiples autores en Salmos no amenazaba ninguna doctrina central. Pero reconocer múltiples autores en Proverbios, especialmente incluyendo un árabe y una mujer, complicaba narrativas sobre exclusividad de revelación y autoridad patriarcal. Entonces la tradición simplemente ignoró lo que el texto declaraba abiertamente, creando la ficción de autoría salomónica universal para Proverbios. Los manuscritos más antiguos de Proverbios, preservados en las cuevas de Qumrán, parte de los rollos del Mar Muerto, muestran la misma estructura sectorial con múltiples atribuciones de autoría que encontramos en nuestras Biblias modernas. Esto confirma que desde al menos el siglo II a.C., Proverbios era entendido como una compilación de múltiples fuentes. No fue una invención posterior o una corrupción del texto original. La diversidad de autoría es tan antigua como los manuscritos más tempranos que poseemos. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento producida en el siglo III a.C., también preserva las atribuciones de autoría múltiple en Proverbios. Los traductores judíos en Alejandría, trabajando casi 3 siglos antes de Cristo, no vieron problema alguno en reconocer que Agur y la madre de Lemuel contribuyeron al libro sagrado de sabiduría. Esta diversidad era aceptada naturalmente en el judaísmo del Segundo Templo. Fue solo posteriormente, cuando instituciones religiosas comenzaron a petrificar tradiciones por razones apologéticas, que estas verdades textuales fueron suprimidas. La tradición rabínica talmúdica discute extensamente la autoría de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, todos atribuidos tradicionalmente a Salomón en diferentes etapas de su vida. Pero incluso dentro de estas discusiones hay reconocimiento de que hombres de Ezequías escribieron o editaron estos libros, como declara explícitamente Proverbios 25, versículo 1. El Talmud babilónico, Tratado Baba Batra 15a, afirma que Ezequías y su compañía escribieron Isaías, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Esto no significa que Ezequías personalmente compuso estos textos, sino que bajo su reinado, escribas reales compilaron, editaron y preservaron estas obras. El reinado de Ezequías, aproximadamente del 715 al 686 a.C., fue un período de reforma religiosa y renovación literaria en Judá. Segundo Reyes 18 describe a Ezequías como un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él eliminó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Asera e incluso destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho.
porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Ezequías fue un reformador radical que intentó purificar el culto a Yahvé de todas las influencias sincréticas que se habían infiltrado durante generaciones. Parte de esta reforma incluyó un programa literario de recopilación y preservación de textos sagrados antiguos. Los escribas de su corte buscaron textos dispersos, compilaron tradiciones orales que estaban en peligro de perderse y organizaron este material en colecciones coherentes. Los proverbios salomónicos que habían circulado durante siglos en forma oral o en manuscritos fragmentados fueron reunidos y editados en la colección que ahora tenemos. Probablemente en este proceso también se incluyeron las palabras de Agur y de la madre de Lemuel, reconociendo que sabiduría divina no estaba confinada a fuentes israelitas oficiales. Este proyecto editorial bajo Ezequías tiene paralelos con proyectos similares en otras culturas antiguas. En Egipto, colecciones de sabiduría como las instrucciones de Amenemope fueron compiladas a lo largo de generaciones. En Mesopotamia, textos como el Consejo de Sabiduría y Ludlul Bel Nemeki fueron preservados y transmitidos por escribas reales. Israel no operaba en aislamiento cultural, sino que participaba de tradiciones literarias sapienciales comunes en todo el antiguo Cercano Oriente. Reconocer esto no disminuye la inspiración divina de Proverbios, sino que contextualiza apropiadamente cómo Dios trabajó dentro de las realidades culturales e históricas de su pueblo. De hecho, algunos eruditos han notado paralelos sorprendentes entre secciones de Proverbios y textos de sabiduría egipcios más antiguos. Proverbios 22, versículo 17 al 24. Versículo 22, la sección titulada Palabras de los sabios, muestra similitudes estructurales y temáticas con las instrucciones de Amenemope, un texto egipcio que data aproximadamente del siglo XI a.C. Esto ha llevado a algunos a sugerir que los sabios israelitas no solo compilaron sabiduría autóctona, sino que también adaptaron y adoptaron sabiduría de culturas vecinas cuando reconocían verdad universal en ella. Esta posibilidad es menos escandalosa de lo que podría parecer inicialmente. El Antiguo Testamento mismo registra que Salomón mantuvo relaciones diplomáticas con Egipto, Tiro, Sabá y otras naciones. Primera Reyes 4, versículos 30 al 31, declara que la sabiduría de Salomón superaba la sabiduría de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Para que esta comparación fuera significativa, Israel obviamente conocía y valoraba la sabiduría egipcia y oriental. No estaban en aislamiento intelectual. Los sabios de diferentes culturas intercambiaban ideas, aprendían unos de otros y reconocían que verdades sobre la naturaleza humana, la justicia, la prudencia y el vivir bien trascendían fronteras nacionales. El temor de Dios, identificado repetidamente como el principio de la sabiduría en Proverbios 1, versículo 7, 9, versículo 10 y 15, versículo 33, no es propiedad exclusiva de Israel. Es una postura del corazón humano ante lo divino que puede existir en cualquier cultura que reconozca realidad trascendente. Agur, el sabio árabe, demuestra este temor de Dios en sus palabras. La madre de Lemuel enseña a su hijo a ejercer justicia y defender a los vulnerables, acciones que fluyen del reconocimiento de autoridad divina sobre asuntos humanos. Estos autores no israelitas son incluidos en el canon sagrado precisamente porque sus palabras demuestran sabiduría genuina fundamentada en reverencia hacia Dios. Jesús mismo reconoció fe genuina fuera de Israel. El centurión romano que le pidió sanidad para su siervo recibió este elogio en Mateo 8, versículo 10. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La mujer sirofenicia que insistió en que incluso los perros
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, fue alabada por su gran fe en Marcos 7, versículo 29. Jesús puso como ejemplo de amor al prójimo no a un sacerdote o levita judío, sino a un samaritano, miembro de un grupo étnico religioso despreciado por los judíos. El patrón es consistente. Dios honra fe, sabiduría y justicia donde quiera que las encuentra, independientemente de fronteras étnicas o religiosas. La inclusión de Agur y la madre de Lemuel en Proverbios es coherente con este patrón bíblico más amplio. También es coherente con la naturaleza misma de la sabiduría tal como la Biblia la presenta. A diferencia de la profecía, que viene como palabra directa de Dios a profetas específicos, llamados y comisionados, la sabiduría es presentada como accesible a todos los que la buscan con corazón sincero. Proverbios 8 presenta a la sabiduría clamando públicamente, ofreciéndose a todos, reprochando a quienes la rechazan, prometiendo bendiciones a quienes la abrazan. Esta universalidad de la oferta de sabiduría implica que personas de diversos trasfondos pueden recibirla. Santiago 1, versículo 5, en el Nuevo Testamento declara: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Todos, sin distinción de etnia, género, clase social o afiliación religiosa previa. Dios da sabiduría generosamente a quien la pide con fe. Si esto es verdad en la era del Nuevo Pacto, ¿cuánto más era verdad en los tiempos antiguos, cuando Dios estaba operando de maneras más universales, antes del llamado específico de Abraham y el establecimiento del pacto mosaico con Israel? Los patriarcas premosaicos, Abraham, Isaac y Jacob, interactuaban con Dios sin Torá escrita, sin templo, sin sacerdocio levítico. Su relación con Dios era directa, mediada por revelación personal y pactos individuales. Job, cuyo libro es considerado posiblemente el más antiguo de la Biblia, no era israelita. Vivía en la tierra de Uz, probablemente en la región de Edom o Arabia. Sin embargo, Job es presentado como hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, según Job 1, versículo 1. Dios mismo dice de Job que no hay otro como él en la tierra. Y este elogio divino es dirigido a un no israelita, alguien que adoraba a Dios sin conocer las tradiciones de Israel. Esta realidad del libro de Job establece precedente crucial para entender la inclusión de Agur en Proverbios. Si Dios puede revelar profundidades teológicas extraordinarias a través del sufrimiento y restauración de Job, un árabe, entonces ciertamente puede inspirar sabiduría práctica a través de Agur, también árabe. El Espíritu Santo no está limitado por genealogías humanas o fronteras nacionales. Sopla donde quiere, inspira a quien elige, y los escritores sagrados bajo inspiración divina reconocieron esta verdad al incluir múltiples voces en el canon sagrado. La madre de Lemuel presenta un caso aún más revolucionario. En culturas antiguas, profundamente patriarcales, donde las mujeres raramente eran reconocidas como autoridades en textos públicos, aquí tenemos una mujer cuyas palabras son preservadas como escritura inspirada, enseñanzas dirigidas específicamente a un rey sobre cómo gobernar con justicia. Ella no está confinada a temas domésticos o a instrucciones sobre crianza de hijos en sentido privado. Está instruyendo sobre política, justicia social, moderación en el uso del poder y defensa de los marginados. Son enseñanzas de alto nivel sobre el ejercicio correcto de autoridad real. Proverbios 31, versículos 4 al 5, registra sus palabras. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos.
Esta es instrucción moral directa sobre las obligaciones éticas de gobernantes, advirtiendo contra el abuso de sustancias que comprometen el juicio necesario para administrar justicia. Luego, en versículos 8 al 9, ella manda: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Este es lenguaje de mandato profético. No es sugerencia, es imperativo ético. La madre de Lemuel está estableciendo que la legitimidad del poder real depende de su ejercicio en favor de los vulnerables. Un rey que no defiende al pobre y al mudo no está cumpliendo el propósito divino de su autoridad. Esta teología política es radical, incluso para estándares contemporáneos, y fue articulada por una mujer cuyo nombre ni siquiera conocemos, preservada en las Escrituras Sagradas como palabra inspirada. Cuando entendemos Proverbios como compilación de múltiples voces, incluyendo árabes y mujeres, judíos y editores posteriores, el mensaje del libro se expande exponencialmente. Ya no es solo la sabiduría de un rey israelita, por más sabio que fuera. Es un testimonio de que la sabiduría divina trasciende toda barrera humana, accesible a todos los que la buscan con corazón sincero, honrada por Dios donde quiera que la encuentre y preservada para bendición de todas las generaciones en una compilación inspirada que honra diversidad de voces. Esta comprensión también transforma cómo leemos otros textos bíblicos. Cuando encontramos libros atribuidos a autores únicos, ahora preguntamos, ¿qué procesos editoriales estuvieron involucrados en su forma final? Cuando encontramos tensiones o aparentes contradicciones dentro de un libro, ahora consideramos, ¿podría esto reflejar múltiples fuentes o tradiciones siendo preservadas honestamente en vez de armonizadas artificialmente? Cuando encontramos verdades universales en las Escrituras, ahora reconocemos, Dios puede haber inspirado estas verdades en múltiples contextos culturales y luego guiado su incorporación en el canon sagrado, la Biblia etíope, preservando esta comprensión más amplia de inspiración y canonicidad. Nos ofrece una ventana a la cristiandad primitiva antes de que las agendas imperiales y los debates apologéticos endurecieran las categorías. Los primeros cristianos eran más flexibles, más cómodos con misterio, más dispuestos a aceptar que Dios trabajaba de maneras que no podían ser completamente sistematizadas en doctrinas rígidas. Vivían más cerca de la experiencia inmediata del Espíritu Santo actuando en sus comunidades, y menos preocupados con defender posiciones institucionales contra oponentes reales o imaginados. Cuando Pablo escribió en 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él estaba hablando principalmente del Antiguo Testamento, que era la única escritura disponible en su tiempo. El Nuevo Testamento aún estaba siendo escrito. Y ese Antiguo Testamento del cual Pablo hablaba incluía libros que después fueron excluidos del canon protestante. La Septuaginta que Pablo usaba y citaba contenía los deuterocanónicos. Para Pablo, escritura inspirada no significaba un conjunto cerrado y rígido de libros determinados por concilios futuros, sino un cuerpo de textos sagrados reconocidos por la comunidad de fe como portadores de revelación divina. El criterio fundamental para discernir inspiración no era autoría única claramente identificable, sino fruto espiritual. El texto lleva a las personas más cerca de Dios, instruye en justicia, confronta pecado, ofrece esperanza, revela la naturaleza divina, transforma vidas. Proverbios cumple todos estos criterios magníficamente, independientemente de cuántos autores humanos contribuyeron a su forma final.
Las palabras de Agur sobre su ignorancia y la majestad de Dios transforman corazones. Las enseñanzas de la madre de Lemuel sobre justicia para los vulnerables desafían sistemas de poder. Los proverbios salomónicos sobre sabiduría práctica guían conducta justa. La compilación de los hombres de Ezequías preservó estas perlas para todas las generaciones. Este es el legado que la Iglesia Ortodoxa etíope nos ofrece. Una comprensión de las Escrituras menos preocupada con categorías rígidas de autoría y más enfocada en el testimonio vivo del Espíritu Santo a través de múltiples voces a lo largo de generaciones. Es una visión de la Biblia como biblioteca sagrada de un pueblo en relación continua con Dios, no como libro mágicamente producido aparte de procesos humanos reales de escritura, edición, compilación y transmisión. Reconocer estos procesos humanos no disminuye la inspiración divina. Al contrario, magnifica la gracia de Dios que elige trabajar a través de la humanidad en toda su diversidad y limitación. Dios no necesitaba dictar cada palabra a escribas pasivos para producir escrituras autoritativas. En cambio, inspiró a individuos específicos en momentos específicos, guió procesos comunitarios de discernimiento sobre qué textos preservar, y superintendió la transmisión de estos textos a través de siglos de copiado y traducción, asegurando que su palabra llegara a todas las generaciones en formas que pudieran recibir y entender. La diversidad de autoría en Proverbios refleja la diversidad de la creación misma. Dios creó miles de especies de plantas, millones de especies de animales, incontables variedades de seres humanos con personalidades únicas, culturas distintas, idiomas diversos. ¿Por qué esperaríamos que la revelación divina fuera monolítica, uniforme, producida por una sola voz en un solo estilo? La belleza de Proverbios está precisamente en su diversidad unificada. Múltiples autores, diversos estilos, variadas perspectivas culturales, todas convergiendo en un testimonio armonioso sobre la naturaleza de la sabiduría divina y el camino hacia la vida plena. Si has llegado hasta este punto de este viaje, algo profundo está sucediendo en tu corazón. Has caminado a través de revelaciones que la mayoría de creyentes jamás encontrarán porque la cristiandad institucional prefiere mantenerlas ocultas bajo capas de tradición conveniente. Has descubierto que el libro de Proverbios, ese tesoro de sabiduría que has leído toda tu vida, es aún más rico y más misterioso de lo que imaginabas. No es la obra de un solo hombre, por más sabio que fuera Salomón, sino una sinfonía de voces inspiradas. El rey israelita dotado sobrenaturalmente, el sabio árabe contemplativo, la madre sabia instruyendo a su hijo rey, los escribas fieles preservando estas perlas a través de generaciones. Este canal existe exactamente para esto, para desenterrar las verdades que fueron suprimidas, para explorar la profundidad de las Escrituras sin los filtros de agendas institucionales, para caminar junto a ti en esta búsqueda de conocimiento genuino que transforma vidas. Si este contenido ha resonado en lo profundo de tu ser, si has sentido que algo que siempre debiste saber finalmente te está siendo revelado, entonces suscríbete a este canal ahora. Porque lo que acabas de descubrir sobre Proverbios es apenas una pequeña muestra de las revelaciones que la Biblia etíope y el estudio profundo de las Escrituras tienen reservadas. Aquí no encontrarás teologías empaquetadas para consumo rápido, ni sermones diseñados para hacer sentir bien sin desafiar creencias cómodas. Encontrarás contenido denso, profundamente investigado, que honra tu inteligencia y respeta tu búsqueda de verdad. Encontrarás exploraciones de textos que la cristiandad occidental eliminó de sus Biblias, contextos históricos que transforman completamente la interpretación de pasajes familiares, y conexiones entre textos que revelan patrones divinos operando a través de toda la historia de la revelación.
La Biblia etíope, con sus 81 libros, nos está esperando con revelaciones que pueden revolucionar tu comprensión de la fe. El libro de Enoc, citado en el Nuevo Testamento pero eliminado del canon occidental, contiene enseñanzas sobre ángeles caídos, gigantes y el juicio final que iluminan pasajes oscuros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El libro de Jubileos reinterpreta el Génesis con detalles cronológicos y explicaciones que resuelven misterios que han confundido a estudiosos durante siglos. Los 3 libros de Mecabián ofrecen perspectivas éticas y teológicas que complementan perfectamente los textos canónicos occidentales. Cada semana en este canal estaremos explorando estos tesoros escondidos, desentrañando misterios bíblicos, confrontando tradiciones que fueron construidas sobre fundamentos frágiles y redescubriendo la riqueza de una fe fundamentada en las Escrituras completas, no en versiones editadas por concilios que tenían agendas más políticas que espirituales. No necesitas caminar solo en esta búsqueda. Miles de personas están despertando a estas verdades. Están cuestionando lo que siempre les dijeron que era incuestionable. Están comprometidas con conocer a Dios a través de su palabra sin intermediarios institucionales que filtren lo que pueden o no pueden saber. Suscríbete ahora, activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que sabes que está buscando verdad más profunda, alguien que ha sentido que algo fundamental falta en la enseñanza tradicional que recibió. Y déjame saber en los comentarios qué aspecto de esta revelación sobre Proverbios impactó más profundamente tu corazón. Tu voz importa en esta comunidad. No eres solo un número en estadísticas de un canal. Eres un buscador de verdad, caminando junto a otros que comparten esta santa pasión por conocer a Dios genuinamente. La verdad que la Biblia etíope preservó sobre la autoría múltiple de Proverbios no es solo dato curioso para eruditos. Es una invitación a ver toda la Biblia con ojos nuevos, a reconocer que Dios trabajó a través de la diversidad humana para revelar verdades eternas, y a honrar todas las voces que Él inspiró, sean de reyes o sabios anónimos, de israelitas o árabes, de hombres o mujeres. Esta es la fe que vale la pena vivir, una fe lo suficientemente amplia para abrazar la complejidad de cómo Dios realmente se reveló a la humanidad, lo suficientemente profunda para transformar vidas y lo suficientemente verdadera para sostenerte en cualquier tormenta. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos este viaje fascinante a través de las revelaciones que la cristiandad occidental prefirió que nunca conocieras.